La violencia es un fenómeno social que afecta la convivencia, la dignidad humana y el ejercicio de derechos fundamentales. En el Perú, esta problemática no solo se manifiesta en espacios privados, sino también en entornos colectivos como la universidad y el trabajo. En el presente video abordaremos en primer lugar el concepto general de violencia y posteriormente nos enfocaremos en la violencia social, analizando cómo se presenta en el ámbito universitario y laboral, sus causas, consecuencias y algunos ejemplos del contexto peruano. El objetivo es comprender por qué esta forma de violencia constituye un problema social que requiere atención urgente. La violencia puede definirse como toda acción u omisión que provoca daño físico, psicológico, emocional o social a una persona o a un grupo, vulnerando su dignidad y sus derechos fundamentales. No se trata únicamente de golpes o agresiones visibles, sino de cualquier conducta que limite, someta o anule la integridad del ser humano. Es importante señalar que la violencia no siempre es física ni evidente. Muchas veces se manifiesta de manera verbal, simbólica o psicológica, a través de humillaciones, amenazas, manipulación, control o silencios impuestos. Estas formas de violencia suelen pasar desapercibidas porque no dejan marcas visibles, pero generan consecuencias profundas y duraderas en la vida de quienes las sufren. Además, la violencia puede llegar a normalizarse dentro de la sociedad, especialmente cuando se justifica por costumbres, relaciones de poder o miedo. Esta normalización dificulta su identificación y denuncia y perpetúa el daño, haciendo que muchas víctimas no reconozcan que están siendo violentadas o sientan que no tienen derecho a alzar la voz. Tipos de violencia y enfoque de derechos. Desde una perspectiva de derechos humanos, la violencia implica una transgresión al derecho a la integridad, a la igualdad y al respeto. Existen diversas formas de violencia, como la violencia familiar, de género, política, psicológica y social. Todas ellas tienen en común el ejercicio abusivo del poder, ya sea por parte de una persona, un grupo, una institución, con el fin de someter, excluir o discriminar a otros. La violencia social es una forma de violencia que se produce dentro de espacios colectivos, como universidades, centros de trabajo, instituciones y comunidades, donde las personas interactúan de manera cotidiana. Este tipo de violencia no siempre se manifiesta de forma física. En muchos casos, se expresa a través de actitudes de desprecio, humillación, exclusión social, trato desigual o uso indebido del poder, conductas que pueden llegar a normalizarse dentro de una sociedad. La violencia social suele estar relacionada con desigualdades estructurales. Esto quiere decir con diferencias de poder basadas en la jerarquía, la posición social, el género, la condición económica u otros factores que colocan a ciertas personas en situación de desventaja. Estas prácticas afectan directamente la convivencia, deterioran las relaciones sociales y generan un clima de tensión y desconfianza, impidiendo que los espacios colectivos cumplan su función de desarrollo, respeto y bienestar para todas las personas. En el ámbito universitario, la violencia social se manifiesta a través del acoso, la humillación, la discriminación por género, origen o condición económica, así como también en el abuso de autoridad. Estas conductas pueden expresarse mediante burlas, exclusión, comentarios ofensivos o trato desigual, generando consecuencias como la ansiedad, bajo rendimiento académico e incluso la deserción universitaria. En el ámbito laboral, la violencia social se expresa principalmente mediante el acoso laboral o mobbing, el maltrato verbal, la sobrecarga de trabajo, la discriminación y el abuso de poder. En el Perú,
Estas situaciones son frecuentes, especialmente en contextos de informalidad laboral, donde muchas personas temen denunciar por miedo a perder su empleo o sufrir represalias. En el contexto peruano, la violencia social se evidencia de manera concreta, tanto en la universidad como en el trabajo. En el ámbito universitario se han registrado numerosos casos en donde hay acoso entre estudiantes, comentarios discriminatorios por origen provincial, por el acento o por condición económica. Así también se han reportado situaciones en donde docentes o autoridades ejercen abuso de poder mediante amenazas académicas e incluso trato humillante. Estas prácticas generan un ambiente hostil que afecta el desempeño y la salud emocional de todos los estudiantes universitarios. Por otro lado, en el ámbito laboral, la violencia social se manifiesta en casos de hostigamiento laboral, como la sobrecarga intencional de tareas, el maltrato verbal por parte de superiores o inclusive la exclusión de trabajadores en procesos internos. En el Perú, estas situaciones son mucho más frecuentes en empleos que son informales, donde muchas personas no denuncian por miedo a perder su trabajo o sufrir represalias, para poderse así evitar dejar de generar ingresos en el día a día. Para concluir, la violencia social, tanto en la universidad como en el espacio laboral, constituye una grave vulneración de derechos humanos y un serio obstáculo para la convivencia democrática. No hablamos únicamente de episodios aislados. Las microagresiones, el acoso, la discriminación y las prácticas excluyentes erosionan la dignidad de las personas, deterioran el aprendizaje y merman la cohesión social. Enfrentar esta problemática exige respuestas integrales y sostenidas. En primer lugar, una educación en valores que no se reduzca a consignas, sino que incorpore formación ética, respeto a la diversidad y ciudadanía activa dentro del currículo y la vida cotidiana. En segundo lugar, mecanismos de denuncia accesibles, confiables y con protocolos claros que protejan a las víctimas, que garanticen investigación imparcial y ofrezcan medidas de reparación. En tercero, tenemos las políticas institucionales concretas, tanto dentro de nuestras casas de estudio como en la UNSA y centros de trabajo, que estas mismas sancionen conductas discriminatorias y promuevan la inclusión operativa. Pero las normas y protocolos no bastan sin el compromiso de todas y todos, del Estado, de las instituciones de empleadores y de la ciudadanía. Denunciar, acompañar a quien sufre y exigir transparencia son actos de responsabilidad cívica. Solo si traducimos la voluntad en prácticas cotidianas, construiremos universidades y puestos de trabajo verdaderamente libres de violencia. Ese es el desafío, transformar intenciones en acciones.